Capítulo 21. Entre los dos patas del oeste, el rey jabalí del sur y el dos patas verde corto del este, el territorio en el bosque siempre había sido una lucha por la supervivencia. Siempre había sido más pequeño que sus compañeros lobos, pero mucho más rápido, lo que le permitió escapar con vida y fortalecerse poco a poco. Luchó contra los cerdos del sur y defendió al anterior alfa del dos patas verde corto. Sentía que su poder crecía con cada enemigo abatido. Pero su verdadero poder se reveló cuando el alfa anterior fue atacado por un bípedo con fuego. El alfa sufrió quemaduras brutales y perdió la batalla, mientras que la manada quedó atrapada en un vórtice de fuego, incapaz de ayudarlo. Se acercó sigilosamente al arrogante bípedo que blandía el poder del fuego, quien estaba ciego por su arrogancia, y le asestó un golpe fatal en el cuello. La muerte de este bípedo hizo que su poder estallara y renaciera. Lamentablemente, el viejo alfa no pudo ser rescatado, así que era su deber liderar la manada y convertirse en el nuevo alfa. Pasaron muchas temporadas recuperándose, luchando contra sus enemigos y renovando la manada con sus compañeros. Recientemente, uno de sus exploradores informó que había menos esbirros del rey jabalí vagando por el bosque del sur. Otro explorador mencionó que los dos patas y los dos patas verdes cortos estaban en guerra. Sabía que finalmente había llegado el momento de vengarse y gobernar el bosque. Conquistar el territorio del rey jabalí estaba resultando muy sencillo, pues su número disminuía de forma alarmante y el rey jabalí no aparecía por ningún lado. ¿Había abandonado su territorio? ¡Qué ingenuo! Se dispersaron y reclamaron esta sección del bosque, dándose un festín con las novias e hijos del rey jabalí, así como con los numerosos ciervos y conejos que ofrecía esta exuberante zona. Pero entonces llegó el problema. Algunos miembros de su manada habían desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. Se enviaron más exploradores para encontrar al culpable o al menos localizar los cuerpos, pero no encontraron nada, ni siquiera un rastro. Durante la exploración, encontraron una gran cantidad de agua que los sustentaría durante generaciones y serviría como un punto de emboscada ideal para sus presas. Este bosque era una verdadera bendición. Pero las desapariciones seguían ocurriendo, y quienes eran enviados al agua jamás regresaban. Envió a dos de sus mejores rastreadores con la esperanza de llegar al fondo del asunto, pero tampoco regresaron. Indignados, sus hijos primogénitos se ofrecieron como voluntarios para emboscar al enemigo que estuviera causando esto. Sin embargo, le preocupaba que este enemigo fuera demasiado poderoso para sus primogénitos. A pesar de su crecimiento, no habían alcanzado el renacimiento como él. Esperó con el resto de los guerreros de la manada y le dio a su hijo más sabio órdenes estrictas de aullar al enfrentarse a la criatura y de nuevo al obtener la victoria. Si la espera entre señales era demasiado larga, se apresuraría a ayudar, aunque eso dañara su honor. El magnífico aullido de su hijo lo llenó de orgullo, y esperó con gran expectación la victoria, pero nunca llegó. Corrió al agua con el resto de la manada, pero cuando llegaron, no había rastro de ninguno de sus hijos, solo una singular mancha azul de un tamaño descomunal. Anunció su presencia con un potente aullido y se acercó con su manada. La criatura se mantuvo firme y no huyó. Quizás estas aguas eran su dominio, y se mantendría firme para defenderlas. A pesar de ser enemigos, le gustó este razonamiento, pues era mejor que el rey cerdo, que huyó como un cobarde. Uno de los guerreros más jóvenes se enfureció demasiado y se abalanzó sobre la criatura azul con sed de venganza. No lo detuvo, pues no entendía cómo esta modesta criatura había podido matar a sus hijos, y esto podría proporcionarle valiosos conocimientos de batalla. Siempre podía correr a salvar al niño. La criatura no se movió hasta que el joven guerrero ya se abalanzaba sobre ella, y entonces, de repente, reveló su hostilidad cuando tres extremidades surgieron de su cuerpo redondeado y lo atraparon. Antes de que pudiera reaccionar, la vida del joven guerrero fue extinguida. No podía entender cómo esta criatura ocultaba sus armas, pero entonces el horror comenzó al ver el cuerpo desaparecer ante sus ojos. Esta criatura era quien había matado a sus exploradores, sus rastreadores y sus primogénitos. Aulló su desafío directamente a la criatura, ordenando a la manada que se retirara, ya que no podían ayudar contra este poderoso enemigo, y no quería perder a más miembros de su familia. Una vez más, la criatura no reaccionó y se mantuvo firme y defendió su territorio. La criatura entonces comenzó a fabricar las armas del bípedo con su propia carne, como si se burlara de él, y esperó. Tomó su postura y ladró para que comenzara la batalla. Este enemigo era muy extraño.
A pesar de portar las armas de los bípedos, era inexperto en su manejo, y su poderosa cola podía contrarrestarlas fácilmente. Al cortar la carne azul de la criatura, ésta se desmoronó y se estrelló contra el suelo como agua. Parecía que tendría que cortarlo hasta teñir el suelo de azul. La criatura, aparentemente frustrada por la facilidad con la que destruyó su arma, comenzó a lanzarle objetos, pero era demasiado rápido para ser alcanzado. Se dio cuenta de que lo que le lanzaban eran los numerosos colmillos de los secuaces del rey jabalí y los dientes de su manada. ¿Era esta criatura la razón del debilitamiento de las fuerzas del rey jabalí? ¿Acaso esta criatura mató al rey jabalí? Eso explicaría por qué el rey había desaparecido, al igual que su manada. La lucha continuó, pero se sintió muy poco amenazado, incluso cuando unos colmillos lo alcanzaron, pues solo le causaron algunos rasguños. Pero la carne azul de la criatura no se agotaba y parecía regenerarse de la nada. Activó sus ojos de cazador, y este marcó el orbe rojo que flotaba en la carne azul. Preparó su ataque definitivo, capaz de cortar a enemigos fuera de su alcance, un ataque que había perfeccionado. Usó paso de viento primero para ganar velocidad y luego para aparecer justo frente a la criatura. Giró rápidamente para ganar impulso mientras se concentraba en su cola, que brillaba con el majestuoso poder que le otorgaba su renacimiento. Entonces, en el punto más alto de su rotación, la blandió y activó la habilidad golpe cortante. Atravesó a la criatura azul y golpeó el orbe rojo. Este se quebró, pero mantuvo su forma, y usó otro paso de viento para alcanzar un lugar seguro. Parecía que la criatura estaba gravemente herida, y si lograba asestar otro golpe cortante, ganaría. Solo debía tener cuidado, ya que usar demasiados pasos de viento lo haría colapsar de agotamiento o le impediría activar otro golpe cortante. Pero el comportamiento de la criatura era extraño, diferente al de cualquier enemigo herido al que se hubiera enfrentado antes, y estaba creciendo de tamaño. Carne azul brotaba de la criatura, llenándola hasta alcanzar un tamaño descomunal, elevándose sobre él. Extremidades gigantescas brotaban de la criatura y se agitaban salvajemente hacia él. Cortó una, pero calculó mal el tamaño más grueso, sin esforzarse lo suficiente en el corte, que solo llegó hasta la mitad. La extremidad medio cortada se recompuso con un sonido espantoso y empezó a dispararle. Al principio, estaba más concentrado en esquivar las otras extremidades, así que ignoró la mayoría de los disparos, pero luego sintió que le ardía el pelaje y se dio cuenta de que la criatura le disparaba. Concentrarse en esquivar la embestida fue difícil, con 3 tentáculos intentando atraparlo y proyectiles intentando quemarle el pelaje. Con su atención puesta en esquivar, notó demasiado tarde que sentía un ligero hormigueo y ardor en los pies y que casi todo el suelo estaba teñido de azul. La criatura había estado extendiendo una fina capa de su carne azul sobre el suelo. El miedo lo invadió al pensar en desaparecer como el joven guerrero en esa carne azul ardiente, pero el efecto fue tan leve que apenas lo sintió. Quizás era demasiado tenue para derretirlo. En cualquier caso, necesitaba matar a esa criatura cuanto antes. Cortó otro gran zarcillo que intentaba atraparlo, esta vez con más esfuerzo, y cayó al suelo. Esquivó otro y estaba a punto de cortarlo, pero de repente tuvo que usar paso de viento como una evasión de emergencia, ya que un tentáculo había intentado atacarlo por detrás. ¿De dónde había salido? Cortó otro tentáculo que se acercaba a su nueva posición y retrocedió, y entonces vio lo que había sucedido. El tentáculo que acababa de cortar había caído, pero al tocar el suelo azul, revivió rápidamente en el acto. La criatura se había extendido para recoger su carne caída. La batalla continuó. Había perdido la cuenta de cuántas veces había cortado un tentáculo, solo para que éste volviera de la muerte al tocar el suelo. Pero la imponente criatura había empezado a encogerse. ¿Por fin la estaba venciendo? Entonces sus ojos de cazador divisaron un pequeño orbe rojo que surcaba el limo superficial. Recordó que el orbe rojo era mucho más grande. ¿Se habría encogido para cerrar la grieta? Lo persiguió, preguntándose si se habría rendido, y entonces vio a los 5 guerreros restantes gruñendo al suelo azul. El miedo lo invadió al aullarles una advertencia, y entonces sintió un dolor inmenso en la espalda cuando un proyectil azul lo impactó y se clavó en ella. El orbe rojo había alcanzado a la manada, y de repente, una baba azul brotó de la nada, rodeando por completo la diminuta bola de muerte. Uno de los guerreros más valientes se enfrentó a él para permitir que los demás escaparan. Un sacrificio valeroso. Pero la criatura había abandonado su anterior honor de solo golpear a quienes la atacaban, extendiendo sus 4 extremidades para atrapar y matar a los lobos que se retiraban.
Tanto el guerrero como él aullaron de rabia. El guerrero, como un tonto, saltó sobre el Slime y, simultáneamente, realizó paso de viento en golpe cortante. Su cola afilada golpeó con precisión, y el orbe se hizo añicos. Desafortunadamente, el guerrero ya estaba muerto, sin cabeza, ya que se había hundido en la criatura. Una fatiga inimaginable lo asaltaba y la culpa lo atormentaba, pero el hecho estaba consumado. Se recuperarían como antes. Sus compañeros seguían vivos, él era el alfa, era su deber. De repente, sus patas traseras fueron golpeadas por detrás, y un ardor horrible lo invadió. Aulló de dolor y confusión. El cadáver de la criatura, que se había ido deformando lentamente, cobró vida de repente y se solidificó, creando 4 extremidades que intentaron atraparlo de inmediato. Intentó esquivarlo incluso con sus patas traseras, con un dolor atroz, y logró esquivar la primera cuando las otras 3 chocaron contra él. Fue absorbido por un mundo en el que no había nada más que azul y ardiente. Capítulo 22. Tras recibir ese golpe en mi interior, fue como si una parte de mi mente se apagara. Sentí desesperación y miedo puros, y luego una extraña sed de sangre por matar, no, por devorar la causa de mi sufrimiento. Mi lógica y mi razonamiento parecieron apagarse en una voz apagada, mientras la rabia y el instinto primario se apoderaban de mí. Mi cuerpo y mis acciones se convirtieron en puro instinto, ya no pensaba demasiado ni era metódico, y mi instinto me decía que arrojara todo al problema. Toda mi masa de slime, dominar al enemigo por pura cantidad y esparcir mi slime para cubrir el terreno y recoger la masa de slime caída. La batalla continuó, y a pesar de recoger la masa de slime caída, no fue un proceso perfecto, y aún así hubo una pérdida. La urgencia de devorar y reponer mi slime me abrumaba, y aunque no pude atrapar a esta presa, había 5 fáciles cerca. Deposité un poco de masa de slime, como tropas de reserva, y envié mi subnúcleo como un general a aniquilar a los enemigos. La amenaza persiguió mi subnúcleo, lo que me llevó a asestarle un disparo slime mientras estaba distraído. Logré devorar a la presa, pero la amenaza usó su ataque definitivo para destruir mi subnúcleo. La destrucción de mi subnúcleo me impactó tanto que pareció devolverme la voz. El extraño piloto automático de mi cuerpo se detuvo de golpe. Noté que el lobo plateado bajaba la guardia, creyéndose victorioso. Empecé a hacerme el muerto con la masa de baba de allí, y luego empecé a alinear 2 disparos perfectos de densa masa de baba hacia sus patas traseras para reducir su movilidad. Una vez que le di en las piernas, reconstruí la masa de baba muerta para atraparlo con todos mis tentáculos. El lobo esquivó al primero, pero los otros 3 lo agarraron, y finalmente se acabó. Mi mente por fin empezó a aclararse, y esa voz primigenia se desvaneció en la oscuridad. Espera, ¿desde cuándo tengo 4 zarcillos? Me pregunté de repente. Revisé mis notificaciones mentales, que habían sido ignoradas hasta ahora, mientras comenzaba a traer mi slime de regreso a mi núcleo, que actualmente estaba en todas partes. X4. Emblema conseguido. Cazador ápice. Eso, es mucho que asimilar. Mis rasgos mejoraron, lo cual es bueno, pero ahora tengo 3 cosas nuevas de las que preocuparme, una evolución, un emblema y un punto de habilidad. Quería irme de aquí porque, con lo que había ido el día, casi esperaba que apareciera otro lobo aún más grande. Miré el cadáver del lobo espada, y Disección de repente estaba echando espuma por la boca, gritándome que reclamara esa cola mortal. Darme un festín con este cadáver me dio una cantidad absurda de masa de baba, y la rareza del monstruo, combinada con la cosecha perfecta, debió de disparar mi experiencia en disección. Fue interesante que Blade Wolf actualizara mi información, pero me alegré de no tener que buscar más. Cuando lo reuní todo y lo guardé en mi almacén, me dirigí a casa. Tan pronto como llegué, abrí mi menú de estado y apareció un nuevo mensaje brillante que luchaba por llamar mi atención de inmediato. Lo seleccioné mentalmente, lo que hizo aparecer un nuevo menú que ocupó toda mi visión. Evoluciones de especies disponibles. Slime, verde. Slime, morado. Evoluciones de mutaciones disponibles. Baba glotona, azul. Slime parásito, azul. Slime acuático, azul. Slime imitador, azul. Slime de depredación, azul. Evolución especial disponible. Reina Slime, azul. Era mucho para asimilar, pero afortunadamente pude seleccionar las opciones para obtener una explicación. Es un miembro débil de la especie Slime y se lo considera más una plaga que un monstruo. Su icónica baba verde contiene un ácido poderoso que utiliza para derretir a sus presas o atacantes.
Esta especie solía ser bastante común, pero debido a su destrucción indiscriminada del medio ambiente y su naturaleza frágil, fue cazada hasta llegar a escasear. Sentí que mi percepción del mundo se desmoronaba un poco al leer eso. ¡Qué insoportable! Rápidamente seguí adelante antes de caer en una espiral de negatividad. Un miembro moderadamente poderoso de la especie Slime, que a menudo se encuentra en cuevas, pantanos o mazmorras intermedias. Su baba púrpura es una mezcla de varios venenos y toxinas como un laboratorio de alquimia viviente. Para quienes no están preparados, este limo es mortal, pero cualquier resistencia, inmunidad o acceso a la desintoxicación puede dejarlo indefenso para defenderse. Descubrir un nuevo color de Slime me emocionó, y enseguida me pregunté cuántos más habría. Pero no podría buscar un Slime morado e integrar su núcleo como hice con el verde. Una mutación de una especie de Slime existente, este Slime tiene un hambre infinita que busca constantemente acabar. Esta mutación puede convertir eficazmente cualquier cosa en una masa viscosa y crecer hasta alcanzar tamaños tremendos. Plantas, animales, incluso rocas, esta baba lo devora todo. Debido a su capacidad de devorar un ecosistema entero hasta convertirlo en un páramo y a su falta de sutileza, a menudo son exterminados rápidamente. Tener un hambre insaciable no me parecía atractivo, pero poder comer rocas y plantas para obtener masa de slime me parecía impresionante. Aunque esa última frase me pintaba un blanco enorme, del que definitivamente podría prescindir. Una mutación de una especie de slime existente, este slime encuentra un cuerpo anfitrión para consumir y reemplazar desde adentro. Al carecer de capacidades propias, utiliza los rasgos y habilidades de su anfitrión para compensar las suyas. Existen casos raros en los que esta mutación ha vivido simbióticamente con su huésped, pero la mayoría implica una adquisición hostil. Este sonaba como lo que le hice al gigasapo, solo que pilotaría su cadáver. Me gustó la idea, y poder usar los rasgos y habilidades era tentador. Lo único que no me gustó fue que parecía que estaría abandonando mi propio crecimiento y poder, aunque supongo que podría reemplazar a mi anfitrión y mejorarlo a un modelo más nuevo. Si alguna vez perdiera mi cuerpo anfitrión, perdería gran parte de mi poder. ¿No podría usar esto y simplemente apoderarme de un humano? ¿Es tentador? Una mutación de una especie de slime existente, este slime adquiere la capacidad de controlar los cuerpos de agua en los que está sumergido su núcleo de slime. Esta mutación puede atravesar libremente el agua y obtener un mayor control sobre ella a medida que crece. Extremadamente destructivo cuando se enoja, pero frágil como el agua, carece de las propiedades defensivas de su propia baba. La especie más grande registrada se apoderó de un lago y muchos temen lo que sucedería si una de ellas se encontrara en las profundidades del océano. Este llevaría la posesión del estanque a otro nivel. Literalmente podría convertirlo en parte de mí. Sonaba increíble, pero el agua no era slime, y dudaba que fuera compatible con todos los rasgos que había acumulado hasta ahora. Sinceramente, sonaba casi como un atajo para el mismo objetivo que Glutonous Slime lograría, pero creo que me inclinaría por mi maremoto con slime en lugar de agua. Una mutación de una especie de slime existente, este slime generalmente se disfraza transformando su slime en otra criatura o planta y luego devora presas desprevenidas. Inicialmente, su mimetismo solo es suficiente para engañar a animales o monstruos simples, pero si sobreviven el tiempo suficiente, pueden engañar incluso a aventureros veteranos. Se sabe que casos avanzados de esta especie utilizan rasgos de sus formas prestadas, normalmente no disponibles para las especies de limo. Esto me impactó personalmente. ¿No es una mejora enorme para mi Shape Slime? Ya disfrutaba creando armas y trabajando en mi pequeño árbol en miniatura, y ahora podía convertirme en un árbol o en un lobo. En cierto modo, era similar a Parasite Slime, aunque sin la habilidad y aún usando mi cuerpo de Slime. Suponiendo que no pierda mi núcleo, podría recrear mi cuerpo imitado, así que tiene esa ventaja sobre Parasite. Creo que esta suena mejor, podría convertirme en humano y engañarlos. Aunque necesitaría aprender su idioma. Una mutación de una especie de slime existente, este slime ataca y caza a sus presas como un asesino veterano. Esta mutación adquiere rasgos únicos para mimetizarse con el entorno y eliminar sus propios sonidos y olores, en combinación para hacerla casi indetectable. Se dice que los casos avanzados de esta especie pueden detectar la fuerza vital y ocultar su fuerza vital y su firma de maná. Fue como si el destino decidiera demostrarme de inmediato que estaba equivocado al pensar que el slime imitador era el mejor.
Si comparo mis muertes con sigilo o con el factor sorpresa, fueron mi victoria casi instantánea. Ser un slime asesino y estar oculto a la vida misma sonaba muy atractivo. El ápice de una especie particular de limo, esta evolución es el destino final para cualquier especie de limo a medida que se aleja del autocrecimiento hacia la progenie. La reina Slime pierde el detrimento de la masa de Slime en descomposición y, en su lugar, produce nueva masa de Slime con el tiempo, lo que alimenta su nuevo objetivo y capacidad de crear núcleos de Slime completamente nuevos. Los núcleos de Slime engendrados por la reina que se convierten en Slimes independientes se convierten en la especie de Slime base y, a veces, heredan rasgos de la reina. Para esta evolución final, la reina Slime obtiene un impulso en todos sus atributos y rasgos. Madre mía. Fue mi respuesta inmediata, seguida de cierta confusión. Espera, ¿soy una Slime chica? ¿O esto me convertirá en una Slime chica? Ahora que lo pienso, ¿qué era yo en mi vida anterior? Me pregunté de repente e intenté rebuscar en mis recuerdos, pero solo recordaba que el abuelo mencionó a los nobles y el pastel. En fin, ya soy un Slime, ¿y a quién le importa? Ahora viviré mi mejor vida Slime. Además, esta opción menciona mucho la final. Preferiría crecer mucho más antes de considerar algo así, por muy tentador que fuera un aumento tan grande de golpe. Revisé las opciones y sopesé mi decisión. Las evoluciones de especies estaban descartadas a pesar de que el slime morado parecía particularmente letal. Prefería intentar encontrar uno e integrar su núcleo. Quizás si la evolución de la especie fuera algún tipo de slime muy desconocido, lo consideraría, pero los morados estaban en 3 lugares. Las evoluciones de mutación se redujeron a 2 opciones: imitación y depredación. Imitación parecía la opción divertida y experimental, mientras que depredación parecía la opción definitiva. Realmente me gustaba andar a escondidas y hacer emboscadas, ya que a menudo conduce a una victoria fácil, pero si trabajaba en perfeccionar mis disfraces, podía lograr resultados similares con mi nick, como cuando engañé a esa rana que pensó que solo era una sabrosa baba azul antes de encender el ácido. Además, si imitara algo con boca, quizá podría aprender a hablar. No quería vivir toda mi vida en silencio, y encontrar al menos una persona o monstruo con quien hablar estaría bien. Quizás podría conseguir depredación para mi siguiente evolución, suponiendo que pudiera conseguir otra, ya que no se mencionó la final o no apareció una opción aún más atractiva. Advertencia. La evolución provocará que el cuerpo entre en letargo hasta completarse. Agradecido por la advertencia, me trasladé al agujero de mi árbol antes de confirmar. Sentí una intensa oleada de poder que me atravesó el centro y mi mente quedó inconsciente. Capítulo 23. Una vez más me encontré flotando en el vacío infinito de la oscuridad, excepto que esta vez, en lugar de ser una nada incorpórea, yo era mi yo limoso. Mierda, morí durante la evolución o algo así. Tras sobrevivir a ese loco lobo monstruoso, solo para morir mientras dormía. Con un chapoteo húmedo, me encontré en una silla familiar. El miedo y el pavor me invadieron mientras temía que el abuelo estuviera a punto de regañarme. Bienvenido, bienvenido. Me alegra que mi pequeño experimento vaya tan bien. Has estado muy ocupado, ¿verdad? La voz del abuelo resonó de repente por todas partes. Parecía muy contento, lo que me desanimó visiblemente al disiparse la tensión. Entonces, ¿no estoy muerto, sigo vivo? Tenía mucho miedo de decepcionarte. Cielos, no. Estás inconsciente durante tu primera evolución, así que pensé en pasar a darte una charla motivadora. Después de esta evolución, pasará mucho tiempo antes de que pueda volver a visitarte. Pude oír la risa del abuelo en su respuesta, lo que me alivió enormemente, hasta que se quedó en un silencio inquietante. A menos que mueras, claro. No. No morirás por mí. Voy a vivir mi mejor vida de Slime y te haré sentir orgulloso. Pensé rápidamente e intenté tranquilizarlo mientras contenía las lágrimas. Cuando dijo esa última frase, me estremeció el alma con una presión sobrenatural. Sí, bien. Aunque te quedaste corto con ese lobo, tenías el potencial de eliminarlo tú mismo sin la ayuda del emblema experimento, pero te quedaste paralizado después de que te golpeara una vez. ¿Es por eso que mi cuerpo parecía moverse automáticamente? Sí. Básicamente, te inundó la mente con instintos de supervivencia sin filtrar. Tienes la costumbre de darle demasiadas vueltas a las cosas. Era una especie de protocolo de seguridad para ayudarte a superar el tutorial. ¿Tutorial?
Sí, hasta que tu primera evolución fue lo que consideramos el tutorial. Tenías una cantidad sorprendente de opciones, pero has estado muy ocupado probando tantas cosas que las desbloqueaste rápidamente. Disculpa, ¿podrías explicarme un poco? En el caso de los monstruos, las evoluciones se logran mediante cualquier combinación de su entorno, acciones realizadas o habilidades y rasgos adquiridos. Desbloqueaste depredación, que es bastante rara, al obtener sigilo y ataque furtivo, y también al cazar monstruos de nivel superior. Y gané el título de acuático solo por estar mucho tiempo cerca del estanque. Un poco más que eso, pero sí. Gracias por la información. Me alegra poder influir en mi futuro. Volviendo a lo que dijiste antes, ¿a qué te referías con el tutorial? Ahora, te quitas los guantes de entrenamiento y estás solo. Se suponía que habría una recompensa si no activabas el mecanismo de seguridad. Es una lástima que sucediera justo en la meta. Espera, estoy completamente solo, ¿eso significa que no tendré más ayuda con los rasgos? Claro, no creo que ningún otro candidato intentara forzar tanto la ayuda como tú. Aunque eres el único baboso. No presté mucha atención después de que confirmara que ya no recibiría ayuda, y me asaltó una sensación horrible. Me había olvidado por completo de revisar más rasgos antes de evolucionar. El miedo y un toque de soledad me nublaron el ánimo, y el abuelo pareció presentirlo. Te diré algo. Te mostraré uno más para el camino. Considéralo un premio de consolación por casi lograrlo sin el mecanismo de seguridad. De verdad, me sorprende que no lo hayas ganado sin querer con todos tus experimentos. Explota violentamente una masa de limo en una explosión presurizada que puede cubrir un área grande con limo. El área afectada, el volumen máximo detonado y la escala de reducción del retardo de explosión con el nivel del rasgo. Compatible con otros rasgos de Slime. Esto habría sido muy útil contra ese lobo, pensé, reconociendo de inmediato que era un buen rasgo y que podía conseguirlo sin gastar un solo punto. Exactamente. Es difícil esquivar un globo que explota lleno de bala. Gracias, abuelo. Extrañaré nuestras charlas, si es que se les puede llamar así. No te preocupes, podemos charlar de nuevo sobre tu próxima evolución y seguro que encuentras a alguien más a quien hacerle preguntas. Estaba a punto de hacer más preguntas, como sobre mi clase inexistente y emblemas, y como si sintiera mi intención, la silla desapareció de repente debajo de mí. Se nos acabó el tiempo por hoy. Mucha suerte, pequeño Slime. Te apoyo. La luz cegadora de abajo me tragó antes de que pudiera protestar. Me desperté con un aluvión de notificaciones. Mi curiosidad estaba a flor de piel. Había recibido 2 nuevos rasgos e incluso una habilidad. Revisé rápidamente mis 2 nuevos rasgos. Mejora un rasgo existente que permite la transformación o manipulación corporal y permite cambiar de forma a una réplica cercana de cualquier criatura o objeto. Este nivel de rasgo, el conocimiento del objetivo y la práctica afectan la precisión y las capacidades de la forma de manera aditiva o sustitutiva. El nivel combinado de ambos rasgos reduce cualquier discrepancia física entre tu forma natural y tu forma transformada. Mientras el objetivo cambia de forma, los rasgos que posee pueden ser imitados, siempre que haya suficiente conocimiento sobre ellos. La cantidad y el nivel máximo de rasgos imitados se escalan en función de este nivel de rasgo. Rasgo mejorado. Shape Slime nivel 3. Si tuviera que adivinar, esta fue la razón decisiva para elegir mi evolución, yendo mucho más allá de cualquier rasgo que hubiera adquirido previamente y mostrando realmente el poder detrás de la evolución. Al imaginarme transformándome en lobo, por ejemplo, me di cuenta de que mi profundo conocimiento de ellos, gracias al perfil creado por Osmosis Consumidora, me daría una transformación perfecta. Esperaba convertirme en lobo, ya que tenía otro rasgo que analizar y aún quería ver el emblema. Permite que el slime cambie su color para integrarse mejor con su entorno o para que coincida con su forma modificada. Nivel 1. Cambia el color de la masa de slime. Nivel 2. Cambia la opacidad de la masa de limo. Nivel 3. Cambia el núcleo del slime. Me sorprendió ver una descripción de rasgo tan clara, con un beneficio específico para cada nivel. Supongo que mi mecanismo de cambio de forma no incluía el cambio de color por alguna razón, pero con solo 3 niveles, no había motivo de queja. A continuación, miré la habilidad. Esta fue la primera habilidad dada directamente, por lo que debe estar relacionada con mi evolución.
Bloquea las habilidades de identificación y los elementos de un nivel inferior para que no puedan inspeccionar tu perfil. Si se combina con transformación, cambio de forma, ilusión u otras formas de engaño, se puede mostrar un perfil falso en lugar de bloquear, lo que genera una mayor probabilidad de éxito. No sabía qué eran las habilidades de identificación, pero ocultar que era un slime sin duda podría ser beneficioso. Ese gigasapo aprendió a las malas cuando fingí ser un slime azul común y corriente. Finalmente, miré el emblema, que sigue siendo uno de los mayores misterios desde la primera vez que miré mi menú de estado. Se consigue derrotando a varias bestias o monstruos ápice. Recibe un punto de habilidad al derrotar a otra criatura ápice, siempre que sea de nivel igual o superior. Equipar este emblema alertará al propietario cuando se encuentre con un objetivo válido, y cualquier experiencia obtenida recibirá un impulso al enfrentarse al objetivo. Si entiendo bien, si hago algo que el abuelo considere digno de mención, podré ganar un emblema. Esto parece increíble, y por fin podré conseguir puntos de habilidad. Pensé con alegría. Equipa cazador ápice. Fue bueno saber que solo puedes equipar un único emblema por día, pero mi respuesta fue inmediata. Sí. Curioso, abrí mi perfil. Nombre. Cazador de ápices. Raza. Slime imitador, azul, nivel 1. Clase. Estado. Saludable. Maná. Desbordante. Ah, lo pone junto a mi nombre inexistente. Es interesante, aunque no estoy seguro de cuál es el propósito, pensé con curiosidad, y luego me pregunté si podría ponerme un nombre. Me llamo Blue. Advertencia. Esto no se puede modificar nuevamente sin privilegios del sistema. No. Abortar. Grité rápidamente, preocupado por la advertencia. Tendría que pensar mucho para encontrar un nombre que me gustara. Revisé el resto de mi estado para ser exhaustivo. Emblemas. Experimento. Cazador de ápices. Rasgos. Limo de maná nivel máximo. Limo ácido nivel 4. Pseudópodo nivel 4. Densidad de slime nivel 3. Disparo de limo nivel 3. Slime de forma nivel 3. Mimetismo de cambio de forma nivel 1. Cambio de croma nivel 1. Consumo de ósmosis nivel 1. Refinamiento del núcleo nivel 4. Almacenamiento básico nivel 3. Subnúcleo nivel 2. Circulación de maná nivel 2. Refuerzo de maná nivel 2. Puntos de rasgo restantes 1. Habilidades. Disección nivel 4. Mapeo de nivel 2. Sigilo nivel 3. Ataque furtivo nivel 1. Precisión mejorada, menor, nivel 2. Bloque de identidad nivel 1. Puntos de habilidad restantes 1. Aún tenía un rasgo y un punto de habilidad que gastar, y ninguna sorpresa nueva. Pero quería probar mi evolución, así que podían esperar. Salí de mi árbol sintiéndome como un slime nuevo, y hoy parecía que iba a ser un gran día. Capítulo 24. Por fin llegó el momento de probar mi evolución. Me hubiera gustado presenciar la transformación, pero mi subnúcleo no se regeneró durante la evolución, para mi decepción. Me imaginé al lobo, que se veía nítido gracias al perfil completo, y sentí como mi cuerpo principal de slime cambiaba rápidamente para adaptarse a la forma. 4 patas, orejas, hocico, colmillos, cola, todo surgió de mi bola de slime, y luego la bola se amoldó al torso del lobo. Supongo que mi intuición estaba en lo cierto. Estuve a punto de desarrollar ese rasgo. Apuesto a que ya puedo completar mi modelo de árbol. Se sentía extraño tener piernas de nuevo, así que me senté a levantar una pata delantera para examinarla de cerca. Físicamente, encajaba a la perfección, pero su azul brillante y su transparencia la hacían parecer extraña. Me concentré en mi habilidad cambio de croma e intenté aplicar la coloración. El color de la baba cambió ante mis ojos y probablemente habría sido la combinación perfecta de no ser por la transparencia. Un lobo grisáceo transparente es mejor que ser azul, supongo, espero poder mejorar ese rasgo pronto. Viendo rasgos anteriores, no tardaron mucho en alcanzar el nivel 2. Me incorporé y caminé un poco, algo que nunca pensé que haría desde que me convertí en slime. Me sorprendió lo bien que funcionaba todo, y esperaba tener que hacer pruebas y experimentos, pero no fue así. Lo más extraño fue el funcionamiento de la nariz, y cuando seleccioné el rasgo nariz mejorada para imitar, me bombardearon con una cantidad abrumadora de olores y cambié frenéticamente a colmillos mejorados. Una característica sorprendente que no esperaba con mi transformación fue que mis piernas no ocupaban espacio pseudópodo. Cuando pensé en intentar crearme piernas de baba, pensé que tendría que sacrificar algunos zarcillos para improvisar piernas.
Hice que mis 4 zarcillos emergieran del lomo del lobo y los meneé con alegría. Seguí corriendo por el bosque para acostumbrarme un poco más a la forma, salté e incluso intenté saltar y luego columpiarme de una rama con un zarcillo en la espalda. Fue emocionante. Finalmente me tranquilicé y decidí que necesitaba gastar mis puntos. Muchos de los atributos que había visto me parecían muy buenos, y había planeado obtener explosión de Slime manualmente. Sin embargo, el que pensé que sería efectivo de inmediato sería Pozo de Maná, con la esperanza de que me ayudara a superar el umbral de regeneración de maná para mantener refuerzo de maná permanentemente. Hablando de eso, necesitaba mejorar mi núcleo de Slime, ya que no tenía mi subnúcleo para hacerlo por mí, lo cual hice y luego compré el atributo. La reserva de maná aumenta su escala con el nivel del rasgo. Además, se agrega un pequeño efecto de regeneración de maná según la capacidad total de maná. Para comprar mi habilidad, solo conocía algunas del perfil del lobo, y quería recopilar más perfiles para encontrar más compras ahora que podría ganar puntos de habilidad con mi emblema. Puede que pareciera una habilidad simple, pero definitivamente quería obtener la habilidad evasión para esquivar mejor. Esta habilidad ayuda a detectar y predecir los ataques entrantes. Al predecir con éxito una amenaza, el cuerpo entra automáticamente en un estado intensificado de preparación para esquivarla. La probabilidad de éxito y la velocidad de reacción aumentan con el nivel de habilidad. Ese lobo de cuchillas debía tener un nivel alto de esta habilidad para esquivar tantos de mis ataques. No era una solución garantizada, ya que abrumarlo aún le suponía algunos golpes, y al final cayó ante mi ataque furtivo, pero tenía la esperanza de que esto finalmente salvara mi núcleo. Era temprano por la tarde cuando por fin me harté de devorar. Mi siguiente objetivo inmediato sería completar tantos perfiles como fuera posible con Consuming Osmosis. Era hora de probar a comer de todo. Curiosamente, podía obtener perfiles de casi cualquier cosa. Lo que consumía parecía generalizarse en una categoría amplia, y si encontraba una nueva especie o tipo, se actualizaba el perfil original. Curiosamente, había encontrado al menos 3 especies diferentes de árboles. Mañana planeaba usar mi nariz de lobo para encontrar animales, pero antes del anochecer, quería ir al estanque a ver si podía comerme algunos bichos. Me acerqué con cautela y apestaba a muerte, incluso sin usar nariz mejorada. Había muchos bichos merodeando por el estanque, mucho más de lo habitual, probablemente porque no tenía nada con qué matarlos ahora que la rana estaba muerta. Les disparé rápidamente disparo de baba, repitiendo mi estrategia de tiro al blanco y dejándolos morir cuando volaron hacia mí. Ahora podía acertarles con frecuencia en pleno vuelo con la habilidad de precisión. Con el tiempo, mi rasgo subió de nivel, lo que mejoró el nivel de análisis y, por consiguiente, redujo la cantidad que necesitaba consumir para completar un perfil. El perfil del bicho de sangre no era tan interesante. Su único rasgo era provincia mejorada y su única habilidad era vuelo. Me preguntaba si podría volar si me transformaba en él y cambiaba de forma de lobo a bicho. Tuve que depositar gran parte de mi masa de Slime para completar la transformación, ya que su cuerpo era diminuto en comparación, apenas capaz de contener mi núcleo de Slime, que parecía haber crecido significativamente desde mi evolución. Tras varios intentos fallidos de despegar, me di por vencido. Probablemente necesitaría una criatura voladora más grande o quizás adquirir la habilidad vuelo. Regresé a mi cómoda forma de Slime y me dirigí a casa. Al llegar a casa, lo primero que hice fue terminar mi modelo de árbol, y quedó perfecto, aunque probablemente estaba haciendo trampa con el perfil que había aprendido. Usé Chroma Shift para pintar mi modelo de árbol y, francamente, me sorprendió lo bien que quedó a pesar de la transparencia. Pasé la tarde transformándome en rocas, árboles y arbustos, y coloreándome. Aunque tenía muchas ganas de conseguir explosión de Slime, primero planeaba subir mis 2 rasgos de evolución al menos al nivel 2. Antes de dormir, revisé mi nivel de maná, que seguía rebosante. Estaba entusiasmado con mi decisión de conseguir pozo de maná y deseaba tener mi subnúcleo funcionando toda la noche. Planeaba cazar mucho como lobo Slime para completar más perfiles. Capítulo 25. Al despertar, noté que mi Slime había disminuido considerablemente de tamaño, y al principio me preocupó mucho que mi nueva evolución hiciera que se deteriorara a un ritmo mayor. Al depositar mis aguas residuales, confirmé que solo era una cantidad insignificante. Por suerte, antes de entrar en pánico, noté un pequeño orbe flotando en mi interior. Mi subnúcleo se había regenerado.
El costo de regeneración fue considerable, y en el futuro, si necesito regenerarla, debería dormir en el lado más pesado con exceso de masa de slime para mayor seguridad. Saqué un poco de slime de mis ahorros, configuré mi subnúcleo para reforzar, y finalmente salí del árbol y me transformé en lobo. Tomé prestado el rasgo nariz mejorada y no podía creer la gran diferencia, a pesar de que solo era de nivel 1 debido a que estaba restringido al mismo nivel que mimetismo de cambio de cierre. Pasé la mayor parte de la mañana corriendo de un lado a otro intentando olfatear algo, adentrándome en zonas del bosque que había dejado inexploradas. El olfato del lobo me hizo preguntarme cuán astronómicamente capaz habría sido la baba de depredación al detectar la propia fuerza vital. Solo encontré algunos ciervos y jacalopes, que pude absorber sin esfuerzo. Ninguno de los dos tenía rasgos valiosos, pero aprendí sobre las habilidades correr y saltar. Practicaría la transformación más tarde y seguí cazando. Mientras me dirigía más al sur, hacia un olor denso, me topé con algo que no había visto en mucho tiempo. Casi no vi a los cerdos malolientes, aunque ahora me parecían tan inferiores que ni siquiera necesité usar mi estrategia de medusa arbórea. En cambio, me lancé sobre ellos en forma de lobo, deshice parcialmente la transformación y engullí al jabalí en mi sustancia ácida. Esperaba encontrar más y empecé a correr frenéticamente para olfatear uno. Al darme cuenta de que esto me estaba tomando más tiempo del esperado y querer aumentar mi velocidad de búsqueda, intenté usar refuerzo de maná en las piernas, lo cual me costó un poco, pero el resultado fue que las sentía más robustas. El efecto era notable, y definitivamente corría más rápido, intentando percibir de nuevo ese denso olor. Mi búsqueda ampliada finalmente dio sus frutos, y siguiendo un rastro, encontré otro jabalí que incluso tenía cicatrices de batalla visibles que habían sanado con el tiempo. Por desgracia para el veterano jabalí, también cayó en la viscosa masa de la muerte. Finalmente había alcanzado el nivel 2 tras evolucionar. Casi me perdí el hecho de que mi nivel se había reiniciado tras la evolución, lo que respondió a otra de mis preguntas anteriores. ¿Por qué el jabalí furioso y el gigasapo me daban tanta experiencia a pesar de ser de nivel inferior? Ambos eran criaturas evolucionadas. Gastar mi punto de rasgo recién adquirido fue un poco complicado al principio. Pensé en conseguir sentido olfativo, pero desde que descubrí que podía oler como un lobo, me pareció un desperdicio en este momento. Me atraía la seguridad que ofrecía resistencia mágica, menor, pero mi instinto me decía que podía retrasarlo. En cambio, me decidí por baba adhesiva, ya que sonaba interesante y tenía aplicaciones que se me ocurrían. Por no mencionar que los rasgos que mencionaban compatibilidad con babas en la descripción me atrajeron mucho. Permite aumentar o reducir la adherencia de la masa limosa. Este rasgo no tiene niveles. Compatible con otros rasgos de slime. El conocimiento me inundó y, una vez más, sentí una nueva comprensión mágica de cómo manipular y controlar mi slime. Coloqué mi pata de lobo sobre una roca y aumenté la adherencia. Al levantarla, la roca quedó firmemente adherida. Hice algunos otros pequeños experimentos, como eliminar toda la adherencia y correr en el mismo lugar, lo que parecía muy divertido, y mi mayor logro fue correr por un árbol, lo que requirió múltiples intentos de coordinar la adición o eliminación del efecto adhesivo cuando se colocaba o levantaba la pata. Finalmente seguí buscando otro jabalí, pero quizás se me había acabado la suerte del día. Volvía a casa buscando olores peculiares cuando mi olfato hipersensible captó 5 acercándose, 3 de los cuales olían a muerte. Desarmé mi forma de lobo rápidamente y me escondí entre las hojas. Intenté imitar una rama y esperé en silencio, con la esperanza de que mi combinación de transformación y sigilo fuera suficiente. Las figuras que pasaban eran 3 hombres humanos, una criatura negra parecida a un gato y una mujer de orejas grandes y puntiagudas, que, según mi memoria, era una elfa. Me pregunté cuál de los 3 olía así, pero no era posible sin mi forma de lobo. Era muy extraño tener conocimiento de algo sin los recuerdos de su origen, lo que me hizo cuestionar qué me había hecho el abuelo. Me preguntaba por qué me había arrebatado los recuerdos de mi vida pasada, y solo podía suponer que era para no ir a buscar venganza por haber sido envenenado. Mi primera conversación con el abuelo me dio la impresión de que la reencarnación era algo frecuente, y que si los muertos regresaban a ella en busca de venganza, el mundo podría sumirse en el caos. Las fuertes voces de los hombres me devolvieron a la realidad al verlos pasar. Uno de ellos llevaba una elegante capa con armadura a juego, sostenía un papel y señalaba con la mano. En su cintura llevaba un estoque ornamentado, y mentalmente aprobé su elección de arma.
Los otros dos tenían una especie de aspecto vagabundo, y llevaban espadas descuidadas y armaduras de cuero sucias. La elfa llevaba una extraña armadura que parecía hecha de hojas, y a su espalda llevaba un arco y un carcaj que chillaban cargados de dinero. El arco, en particular, parecía una obra de arte. Finalmente, la criatura felina estaba a su lado. Era esbelta, y tuve la impresión de que podría haber sido más rápida que el lobo de las hojas. El hombre elegante hablaba en un tono escandaloso mientras caminaban, y la criatura felina miraba a su alrededor con las orejas erguidas, lo que me tensó de preocupación. Me quedé paralizado mientras los veía irse, y lo último que vi fue al elfo rascándole detrás de las orejas al gato. Cuando la tensión se disipó, volví a convertirme en lobo, esperando que su olfato me avisara si alguien se acercaba mientras me apresuraba a volver a casa. No pasó nada importante, y no tuve la suerte de encontrar el último jabalí que necesitaba antes de avistar mi árbol familiar. Revisé mi nivel de maná, curioso por saber cuánto me consumiría al mejorar mis piernas mientras mantenía el refuerzo en mi núcleo. Mi maná mostró aumento, lo que significaba que solo había bajado un nivel, nada mal. Ahora, probaría las nuevas criaturas en las que podía transformarme. El ciervo y el jacalope se me dieron fácilmente. Supuse que obtenía experiencia adicional por la calidad y también por una nueva forma. Probablemente solo acumulé cantidades regulares de experiencia a lo largo del día mientras cambiaba de forma y usaba rasgos imitados. Esperaba que cambio de croma no se quedara atrás. Por último, intenté convertirme en jabalí. La transformación fue un éxito parcial, pero algunas partes estaban caídas o tenían un tamaño incorrecto. Pasé el resto de la noche intentando convertirme en jabalí, con la esperanza de aprovechar la práctica y mi nivel de rasgo para completar los huecos del perfil. Antes de darme por vencido, estaba muy cerca de terminar la forma del jabalí. Sin duda era útil, y podía correr por ahí pareciendo uno, si ignorabas la transparencia. Mañana tenía planes de visitar a unos viejos amigos y conseguir un perfil necesario que podría indicar algunos rasgos y habilidades específicos para mí. Dependía de que subiera de nivel mi cambio de croma, pero confiaba en conseguirlo por la mañana o durante el viaje. Capítulo 26. Maná. Desbordante. Despertarme con el nivel más alto de maná a pesar de mi diligente trabajo de subcore durante toda la noche fue una forma gloriosa de comenzar el día, lo que demuestra que podía mantener el refuerzo total de mi núcleo sin agotar el maná. Antes de salir, cambié de forma entre las 4 criaturas que había dominado antes de finalmente transformarme en el jabalí. Fue una buena práctica, pero me hizo darme cuenta de que las otras formas me quitaban menos capacidad mental, y el lobo, con el que había pasado casi todo el día, era ligeramente más eficiente que incluso los otros 3, con sus perfiles completos. El conocimiento, el rango de rasgo y la práctica jugaron un papel crucial no solo en la precisión de transformación y la velocidad de cambio de forma, sino también en su coste de mantenimiento. Tenía que estar alerta ante la posibilidad de otro jabalí. Curiosamente, también intenté transformarme en el lobo espada, pero mi cuerpo se negó a adoptar la forma. Me desconcertó, ya que conocía perfectamente al lobo evolucionado, ya que se modificaba a sí mismo según mi perfil existente en lugar de añadir su propia entrada. Solo podía suponer que me faltaba un nivel mínimo de rasgo en mimetismo de cambio de forma o limo de forma, una combinación de ambos, o incluso un nivel mínimo de raza. Con mimetismo de cambio de forma alcanzando el nivel 2, tenía acceso a una versión superior de nariz mejorada, así que esperaba encontrar el último jabalí y completar el perfil. También podía añadir otro rasgo a la forma imitada, pero tras experimentar, descubrí que cada rasgo tenía un mantenimiento mental según el rango copiado. Necesitaría expandir mi mente, refinar mi núcleo o añadir núcleos, porque si alguna vez alcanzaba el máximo de mimetismo de cambio de forma manteniendo 10 habilidades, todo en el rango 10 sonaba alucinante en el sentido literal. La búsqueda ocasional de comida era obligatoria, ya que me encantaba la avalancha de información que recibía cada vez que completaba un perfil, y conseguí un montón de datos sobre hierbas curativas y hongos venenosos. Empecé a dirigirme al oeste con mi forma de lobo, alternando entre diferentes colores y con la nariz funcionando mientras viajaba, así que no me preocupaba demasiado que algún humano viera un lobo arcoíris. Durante el descanso del viaje, también experimenté un poco con mi cambio de forma, lo que me llevó a descubrir que no podía combinar transformaciones imitadas por razones que escapaban a mi comprensión. Podía alternar entre Slime y lobo, y una cantidad aparentemente infinita de partes entre ambas formas, pero no podía darle astas ni colmillos a mi forma de lobo.
Mi idea de científico loco de seleccionar las mejores partes de cada criatura tendría que esperar hasta descubrir qué me lo impedía. Otra triste conclusión fue que, si bien podía agrandar mi forma de slime de forma natural, no podía simplemente crear un lobo más grande sin invertir un esfuerzo considerable y un mantenimiento mental considerable. Mi única suposición era que mimetismo de cambio de forma realmente quería que copiara la forma exactamente, siendo un perfeccionista bastante estilado, y no le gustaba que hiciera ninguna modificación. Después de experimentar con las transformaciones, reforcé mis piernas y sprinté ligeramente hacia el sur, manteniendo mi rumbo oeste. Me desvió buena parte de la mañana, y ya era tarde cuando mi esfuerzo finalmente dio sus frutos. Confirmé mi teoría anterior transformándolo en un jabalí y descubrí que la forma me exigía mucho menos. Satisfecho con mi perfeccionista interior, seguí hacia el oeste en forma de lobo y decidí usar mi procesamiento mental para mezclar los colores de las diferentes partes del cuerpo. Finalmente aumentó, y por suerte, antes de llegar a mi destino. Lleno de emoción, me apresuré a cambiar la opacidad de mi slime, y mi visión se oscureció de repente. ¿Qué? Quizás debería haberlo previsto, juego de palabras intencionado. Veo a través de mi núcleo, no de mi slime. Curiosamente, o preocupantemente, mi perfil falso muestra mi título. ¿Y no es sospechoso para un lobo normal estar por encima del nivel 10? Volver mi slime transparente me devolvió la vista, pero ahora tenía un problema que resolver. Primero, creé un zarcillo y coloqué mi subnúcleo dentro, luego cambié la visión y admiré con orgullo al lobo, que finalmente no era transparente. Aunque esto me arregló la vista, los lobos no tenían zarcillos, así que necesitaba otra solución. Intenté hacer algunos agujeros transparentes a lo largo de mi cuerpo de lobo, y aunque eso resolvió el problema de visión, me di cuenta de que estaba obstaculizando mi disfraz. Hasta el abuelo lo odia, me enfurrugué, y luego seguí buscando una solución. Lo que realmente necesito son ojos, ¿podría conseguirme un rasgo ocular o algo así? Espera. Moví mi subnúcleo a la cabeza del lobo y luego comencé a experimentar reduciendo la transparencia de los ojos. Fue mucho ensayo y error, pero finalmente pude ver y cumplir con el condicionamiento. Como la cabeza es un punto débil común en prácticamente todo, decidí que sería más seguro usar mi subnúcleo y mantener mi núcleo real oculto dentro del cuerpo. Finalmente, continué mi viaje, lo que me dio tiempo para acostumbrarme a mi campo de visión más estrecho. Al cruzar el límite del bosque, vi un muro alto a lo lejos. Luego, al acercarme, vi un arroyo familiar y, por último, vi un montón de slimes azules rebotando. Mi olfato de lobo no detectó nada cerca, así que me acerqué. No puedo creer que haya regresado aquí voluntariamente, pero espero aprender más sobre mí al completar un perfil de slime. Luego comenzó la fiesta. Ese último slime tenía el rasgo de compresión, lo que le dio a mi rasgo algo de experiencia. No es que me queje, a pesar de ser mi segundo rasgo, por alguna razón se quedó atrás de algunos de mis rasgos más nuevos en los niveles. No esperaba que subiera de nivel tan rápido y solo podía asumir que completar un perfil por completo me daría mucha experiencia en rasgos. Últimamente he estado comiendo muchas cosas solo por el perfil, incluso cosas en las que no puedo transformarme. No me extraña que haya obtenido la evolución de glotón. El perfil del slime fue decepcionante, pero no esperaba mucho de los slimes azules comunes. Esperaba que, con el perfil completo, pudiera obtener mucha más información de cualquier especie evolucionada o subespecie que consumiera en el futuro. Los dos nuevos rasgos que descubrí fueron intrigantes, y podía imaginar aplicaciones para ambos. Permite aumentar o reducir la elasticidad de la masa de limo. Este rasgo no tiene niveles. Compatible con otros rasgos de slime. Otro rasgo compatible con slime siempre fue bienvenido. No se me ocurrió nada improvisado sobre la reducción de elasticidad y la rigidez. Sin embargo, al aumentar la elasticidad, pude evitar que la gravedad me lanzara al suelo y, en cambio, rebotar. Gasta maná para generar masa de limo. Hay un límite de conversión diario, que aumenta según el nivel del rasgo. Mientras tanto, con este rasgo, podía evitar convertirme inevitablemente en un charco de agua si alguna vez me quedaba sin comida. Al parecer, este era un rasgo muy poco común que los slimes azules desarrollaban. Aunque sonaba demasiado bueno para ser verdad, no me ofreció ningún beneficio inmediato, ya que tenía mucha masa de slime guardada y probablemente estaba cerca de alcanzar mi límite de almacenamiento. Me preguntaba cuánto sería el límite diario por nivel.
Ahora que tenía tantos perfiles completos, también repasé un poco cómo se desarrollan los monstruos comunes. Era imposible que un lobo tonto seleccionara cuidadosamente sus rasgos al subir de nivel. La mayoría de los monstruos nacen con un rasgo innato, y la mayoría de los puntos se asignan aleatoriamente entre ellos. Existe la posibilidad de que un nuevo rasgo se elija al azar de un grupo en lugar de mejorar uno existente. Cuando ya no hay rasgos disponibles, la probabilidad está garantizada. Los rasgos se dividen en grupos, comunes y raros. Por ejemplo, un slime azul tiene como rasgos comunes limo elástico, limo adhesivo y densidad de slime, mientras que sus rasgos raros son conversión de slime y pseudópodo. Supongo que un slime verde tiene disparo de slime en su grupo. Esto me hizo preguntarme cómo se desarrollan los monstruos inteligentes. ¿Les dirían a sus hijos que se aseguren de obtener fuerza mejorada? Satisfecho por tener 2 rasgos más en mi lista de compras, comencé a adentrarme nuevamente en el bosque. Capítulo 27. Ciertamente era tentador devorar todos los slimes y esperar encontrar uno que hubiera desarrollado un nuevo rasgo, pero esperaba hacer viajes periódicos y capturar algunos. No me sentía culpable por los jabalíes del bosque casi extintos, pero si hacía lo mismo con los slimes azules, estaría cambiando posibles ganancias a largo plazo por una rápida ganancia a corto plazo. Sin embargo, lo que ansiaba con desesperación era una baba verde o, mejor aún, un nuevo color. Esto me llevó a decidir que no regresaría a mi hogar en el árbol y, en su lugar, exploraría zonas inexploradas del bosque. Mi forma de lobo era perfecta para viajar rápido, sobre todo si usaba refuerzo de maná en las piernas, y su exquisito olfato me guiaría a los puntos de interés. Un olor a sangre fresca me llamó la atención y comencé a acercarme con cautela. Al acercarme, noté 2 olores mezclados con la sangre. Uno salvaje y animal, mientras que el otro tenía un aroma intenso y terroso a bosque. Con la esperanza de que mis habilidades de sigilo estuvieran siendo útiles, me acerqué con cautela hasta que finalmente los vi. Yaciendo en un gran charco de sangre, la criatura felina negra, cubierta de heridas profundas, estaba inmóvil y muerta. Apoyada contra ella estaba la elfa, también cubierta de heridas, la peor de las cuales parecía como si algo le hubiera atravesado el estómago. No llevaba consigo ese elegante lazo, y acariciaba al gato con expresión desolada. Parece que ha pasado por un infierno. Quienquiera que le haya hecho eso no quiso darle la oportunidad de escapar con vida. No olía nada más cerca, así que me acerqué con cautela, sin percibir ninguna amenaza instintiva por parte de la elfa moribunda y desarmada. Cuando la elfa detectó mi presencia, se sobresaltó bruscamente antes de encorvarse de dolor y agarrarse la herida. Gritó en tono amenazador, pero no pude entenderlo y me detuve a mirarla fijamente. Parecía confundida y finalmente empezó a hablar más, su tono se volvía menos hostil con cada repetición. Extendió la mano y una luz verde emergió suavemente y me envolvió. Estaba a punto de entrar en pánico y retirarme cuando apareció una notificación. ¿Aceptas? Confundido, miré el mensaje. No parecía hostil, y la idea de finalmente tener a alguien con quien hablar me dio una esperanza infundada. La elfa Siltaen, supuse, tenía una mirada casi suplicante, y, independientemente de mi decisión, parecía que no le quedaba mucho tiempo en este mundo. Sí. ¿Qué demonios pasó? Gracias por aceptar mi petición, noble lobo. El elfo habló en voz baja, con expresión de alivio. Mi protesta mental se vio interrumpida abruptamente por la absoluta confusión que me causaron sus palabras. Palabras que por fin pude entender. ¿Puedes oír mis pensamientos? Intenté, pero el elfo no mostró ninguna señal de reacción. Así que no es una situación del abuelo, pensé con tristeza, luego intenté hablar en voz alta, pero mi forma de lobo solo emitía ladridos. Desafortunadamente, nuestro tiempo juntos será breve, ya que no me queda mucho tiempo en este mundo, y pronto mi esencia dará vida a este bosque. Continuó, y luego tomó una pequeña bolsa que parecía elaborada con todo tipo de materia vegetal y finalmente envuelta en enredaderas doradas. Me hizo señas para que me acercara. Normalmente dudaría en acercarme a una desconocida, pero nuestro vínculo me indicó que no albergaba ninguna intención hostil hacia mí, así que me acerqué. Al acercarme, finalmente me fijé más en su apariencia, algo que había pasado por alto en los otros humanoides. Tenía el pelo largo y blanco plateado, y sus ojos eran de un verde esmeralda intenso. Acarició mi cabeza de lobo con una mano terriblemente débil y luego me colocó la correa de la bolsa alrededor del cuello.
Sé que es una petición egoísta, pero por favor, ¿podrías proteger esta bolsa y, si alguna vez encuentras a otro elfo, dásela? Claro, también podrías agradecerme por enseñarme el idioma, pensé, y luego me di cuenta de que no podía oírme y asentí rápidamente. Gracias, noble lobo. Su sonrisa era débil, pero sus ojos albergaban un atisbo de determinación. Miré a la criatura en la que aún estaba parcialmente apoyada. Ella notó mi mirada, con lágrimas rodando por sus ojos. Esta era Shalana, mi primera compañera. Murió poco después de que escapáramos, habló en voz baja y negó con la cabeza con incredulidad. Su sacrificio fue en vano, mis heridas son demasiado graves, y ese bastardo incluso usó veneno para asegurar mi muerte. Era una situación terrible, y tal vez si hubiera elegido a Parasite Slime podría haberla salvado, pero mi evolución actual, mis rasgos y habilidades no me proporcionaban ninguna forma de lidiar con heridas hemorrágicas o veneno. Desafortunadamente, hay una última cosa. No deseo que mi asesino se beneficie de mi esencia ni de mi emblema ancestral, y en cambio, deseo transmitirles ambos. No estaba seguro de qué estaba hablando, pero las brasas se habían reavivado como si hubiera tomado una resolución final. Te daré un nombre para que los aventureros vean que alguna vez tuviste un vínculo, y quizás si entregas mi bolsa, un elfo más adecuado se vuelva a unir contigo, Sil. Esperar. Perfil actualizado. ¿Puede imponerme un nombre? Bueno, al menos suena mejor que azul. Perdón si el nombre fue un poco apresurado, pensé en dejarte otra parte de mí. Quería dejar mi propia huella en el mundo, pero el destino tenía otros planes para mí. Habló llena de arrepentimiento y miró la herida abierta, con las manos temblorosas. Perdóname, ¿este es el mayor tabú para una pareja unida? Sil. La resolución de su voz me hizo levantar las orejas, y sus siguientes palabras me impactaron profundamente. Te ordeno que me mates. Mi mente se estremeció, mi visión se tiñó de rojo y sentí que perdía el control de mi cuerpo. Fue algo similar a lo que me pasó al luchar contra el lobo espada, y mi cuerpo se movió para seguir la orden con la máxima eficiencia. Mi forma de lobo se desvaneció al estallar zarcillos, y mi forma de slime se movió rápidamente para engullirla por completo. Un slime. Esas fueron las últimas palabras de Siltaerin. Emblema usurpado. Legado élfico. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, Siltaerin y Shalana habían desaparecido. El cuerpo de la pantera se lo había llevado la inmensa cantidad de baba. A merced de las órdenes de Siltaerin, mi baba no había conservado nada. Su cuerpo había desaparecido, su compañero desaparecido, su arco presumiblemente perdido. Aparte de los recuerdos, lo único que quedaba de Siltaerin era la pequeña bolsa que me dio y la marca que había dejado en mi perfil. Nombre. Sil. Capítulo 28. ¿Qué demonios acaba de pasar? Preguntó con total confusión. La situación era absurda. Me convertí en un compañero monstruo, me impusieron un emblema y luego me lo quitaron, me confiaron una elegante bolsa de plantas, maté por compasión a un elfo por obligación, usurpé un emblema y subí 3 niveles. Intenté calmar mi tendencia neurótica leyendo el nuevo emblema. Este emblema era una recompensa elegida por el progenitor de la raza elfa por triunfos dignos de los dioses y heredada por todos los descendientes. El elfo progenitor era un maestro mago y deseaba que sus descendientes siguieran sus pasos en el dominio de lo arcano. Los rasgos y habilidades relacionados con la magia y el maná son más fáciles de adquirir y reciben una bonificación a la experiencia ganada. Todos los costes de maná, incluido el mantenimiento, se reducen en un 25%. La regeneración de maná recibe un aumento menor. Este emblema no se puede equipar. Este emblema será usurpado a través de la muerte. ¿Qué mierda es esta? Nací siendo intimidado por un niño armado con un cubo y un cuchillo. ¿Y todos los elfos nacen destinados a ser magos maestros? Entiendo por qué alguien intentó matarla si algo tan asombroso se transmite a través de la muerte. Es una idea descabellada, me pregunto si alguien se quejó con el abuelo sobre lo poderosos que eran los elfos, y esa última línea se añadió como una concesión. O sea, ahora tengo este emblema absurdo. Aunque, ¿no me pinta esto un blanco enorme? Ahora no solo soy un slime monstruoso, sino que también tengo un emblema de elfo legendario. Necesito subir de nivel bloque de identidad, y salir de este bosque. Mi plan inmediato era ir al este y alejarme, pero quería probar mis 2 nuevas formas antes de partir. La forma de elfo era un desastre.
Notaba que intentaba copiar a Siltaen, ya que era mi única referencia, pero parecía que había salido de un tanque de ácido y le faltaba una pierna. Necesitaría dedicarle mucha atención y práctica a esta forma, y mejorar mis habilidades de transformación antes de que sea prácticamente utilizable. Otra preocupación que vale la pena mencionar es que la forma no tenía ropa, ya que mi mimetismo de cambio de forma solo copiaba la forma física, así que tendría que encontrar una solución. Tengo muchas pieles de jabalí en mi almacén, pero sin conocimientos de sastrería o algo así, creo que haría más daño que bien. La forma de pantera era mejor, pero proporcionalmente incorrecta en muchos sentidos, y sentí que mi conocimiento de los cuadrúpedos contribuía a comprenderla. Me acerqué a la bolsa y me llevé otra sorpresa al depositarla. Cambié a mi cómoda forma de lobo y comencé mi viaje, atento a cualquier problema. Tenía 3 puntos de rasgo para gastar y decidí revisar los nuevos perfiles antes de comprar nada, por si acaso había alguna joya escondida. El perfil de Pantera estaba lleno de rasgos que no tenía disponibles como Slime, sin piernas, músculos, resistencia ni siquiera órganos. Reproducción no autorizada. Esta historia se ha tomado sin autorización. Reportar avistamientos. Al ver el perfil del elfo, sentí una furia furiosa por el sesgo irrazonable. Para empezar, el perfil del elfo era muy diferente a cualquier otro que hubiera visto antes, y no había un conjunto de rasgos ni una separación entre comunes y raros. En cambio, había una lista de rasgos con los que empezaban y una lista de rasgos únicos solo disponibles para elfos, e imaginé que otras razas inteligentes compartirían esta disposición. Ahora, vayamos al origen de mis sentimientos de injusta desigualdad. Los elfos tenían demasiados rasgos iniciales. Circulación de maná, pozo de maná, visión de maná, visión en la penumbra, eternidad, reflejos élficos, glamour élfico, comunión con la naturaleza, y esos eran solo los que pude ver con un perfil incompleto. Abuelo, ¿no te gustan demasiado los elfos? ¿O es que tienes prejuicios contra los monstruos? Supongo que lo averiguaré si tengo la oportunidad de comerme a un humano o a un monstruo inteligente. Sea como sea, voy a presentar una queja durante nuestra reunión de evolución. No podía creer que nacieran con 8 rasgos, 2 de los cuales tuve que comprar. De sus rasgos iniciales, el único que pude conseguir fue visión de maná, y no estaba seguro de si quería comprarlo hasta que lo probé con mímica. Vea el flujo de maná en todo el mundo. La vista de maná puede ver a través de obstrucciones según el nivel del rasgo. El nivel del rasgo también determina el nivel mínimo de maná que se puede detectar y el rango de detección. En realidad, ¿no podría aprender el rasgo usándolo mediante la mímica? Era una idea que valía la pena explorar, tan pronto como logré que la forma elfa fuera utilizable, ni siquiera podía caminar. Tras darle vueltas a ideas y rasgos, decidí comprar intelecto mejorado y vitalidad mejorada y guardar mi punto final para una emergencia, como comprar resistencia mágica, menor, o posiblemente visión oscura. No eran las opciones más emocionantes, pero quería resistencia y capacidad mental si me adentraba en territorio desconocido. Aumenta el procesamiento mental y la capacidad de memoria por nivel de rasgo. Aumenta tu fuerza vital por nivel de rasgo. El aumento de vitalidad fue difícil de juzgar, pero el intelecto fue notable ya que redujo el mantenimiento de mimetismo de cambio de 10. Avanzar a toda velocidad como mi lobo con extremidades reforzadas era, con diferencia, mi mejor manera de viajar. Justo llegué al estanque, pero quería pasarlo y adentrarme en lo desconocido. Sin embargo, el sol no acompañaba, y era la hora en que solía relajarme y practicar antes de dormir. De hecho, cambié de opinión. Quiero seguir viajando de noche, así que usemos visión oscura. Mejora la visión para percibir en condiciones con poca o ninguna luz. La distancia de visión es del 20% por nivel de rasgo. Mi entorno se iluminó de inmediato con una claridad casi perfecta, y pude ver claramente la línea divisoria donde mi visión oscura expiraba y mi visión normal continuaba. Viajar en la noche fue una experiencia nueva, y tras lo que parecieron horas de viaje ininterrumpido, divisé lo que parecía un acantilado a lo lejos entre los claros de las copas de los árboles. Durante mi carrera nocturna, aparecieron 2 sorpresas más. He estado usando mi maná constantemente desde que lo obtuve, especialmente reforzando mis piernas de lobo, pero no puedo evitar pensar que esto es debido a las tonterías de los elfos. ¿En serio, abuelo, tienes un fetiche con los elfos o algo así? Ahora que había visto un nuevo punto de referencia, decidí construir una casa temporal en un árbol y descansar un poco.
Aunque no sentía fatiga física debido a mi naturaleza de Slime, me preocupaba el efecto de la fatiga mental y decidí ser precavido. Capítulo 29. Mi sueño fue desagradable, lleno de pensamientos oscuros que nublaban mi mente. Imaginar que me arrebataran el cuerpo a la fuerza contra mi voluntad era aterrador, y de repente me arrepentí de no haber comprado fuerza de voluntad mejorada. La muerte de Siltarin me afectó claramente a pesar de nuestro breve encuentro, y me pregunté si se debía a que nuestro vínculo improvisado se rompió. No me importaba matar para sobrevivir, y si alguien intentaba matarme, no dudaría en acabar con él. Ahora era un monstruo y necesitaba resistir. Pero, dándole el beneficio de la duda, asumí que Siltarin era inocente, hasta que me obligó a ejecutarla antes de que el veneno o las heridas pudieran hacerlo. Fue una muerte por piedad, pero aún así me dejó un sabor amargo. Intenté abrir la bolsa que recibí, pero estaba cerrada con llave o con algún equivalente mágico. Recordé que ella dominaba mi mente, lo que me provocó un momento de ira. Intenté derretir la bolsa para ver su contenido, pero resistió incluso a mi baba ácida más potente. Equipé mi emblema cazador ápice y revisé mi menú de estado más reciente. Sentí una punzada en el fondo de mi mente al ver cómo mi lista de rasgos se había descontrolado. Empecé a intentar reorganizarlos y reordenarlos, y para mi sorpresa, lo conseguí. Me pregunté si podría categorizarlos. Al observar todos mis rasgos relacionados con el Slime, los agrupé mentalmente como Slime y se unieron en una categoría. Repetí este proceso varias veces hasta que quedé satisfecho. Nombre: Sil cazador de ápices. Raza: Slime imitador, azul, nivel 5. Clase: estado: saludable. Maná: desbordante. Emblemas: experimento cazador de ápices. Legado élfico. Rasgos: limo. Limo de maná nivel máximo. Limo ácido nivel 4. Baba adhesiva. Pseudópodo nivel 4. Densidad de slime nivel 4. Disparo de limo nivel 3. Slime de forma nivel 4. Centro. Refinamiento del núcleo nivel 4. Almacenamiento básico nivel 4. Subnúcleo nivel 2. Consumo de ósmosis nivel 3. Imitar. Mimetismo de cambio de forma nivel 2. Cambio de croma nivel 2. Maná. Circulación de maná nivel 3. Pozo de maná nivel 1. Refuerzo de maná nivel 3. Atributos. Intelecto mejorado nivel 1. Vitalidad mejorada nivel 1. Visión oscura nivel 1. Puntos de rasgo restantes 0. Habilidades. Disección nivel 4. Mapeo de nivel 2. Sigilo nivel 3. Ataque furtivo nivel 1. Precisión mejorada, menor, nivel 2. Bloque de identidad nivel 1. Evasión nivel 1. Lengua universal. XX nivel 0. Puntos de habilidad restantes 0. Fue interesante que mantuve idioma universal a pesar de perder compañero vinculado, y ni siquiera tuve la oportunidad de leer la descripción de ese emblema antes de que me lo arrancaran. Otorga una comprensión completa del lenguaje universal, permitiendo la comunicación entre otros que comparten la misma habilidad. Si bien cada raza o especie puede tener su propio idioma u otra forma de comunicación, este es un lenguaje común compartido entre toda la vida inteligente. Así que todos pueden hablar universal, pero universal no te permite entenderlo todo. Me pregunto por qué no empecé con esta habilidad. Soy sapiente, así que quizás fue un descuido. No estaba seguro de cuál podría ser la habilidad desconocida y esperaba que fuera ventajosa, lo que me recordó que necesitaba desbloquear Slime Burst. Explota violentamente una masa de limo en una explosión presurizada que puede cubrir un área grande con limo. El área afectada, el volumen máximo detonado y la escala de reducción del retardo de explosión con el nivel del rasgo. Compatible con otros rasgos de Slime. Al recordar la descripción del atributo, que ahora me parecía más sencilla, lo primero que me vino a la mente fue combinar densidad de baba y disparo de baba. Agrandé un pseudópodo y lo coloqué a cierta distancia. Luego, le disparé varias balas de baba comprimidas, que impactaron en el objetivo y se reabsorbieron rápidamente. Intenté usar disparo de baba sin compresión, pero era como una manguera débil y no tenía mucha distancia. Luego, intenté comprimir, disparar la bala y finalmente iniciar una descompresión antes de que emergiera. Me costó un poco de ensayo y error, sobre todo en la sincronización de la descompresión, pero al final, una descarga de baba brotó de mi cuerpo. Lo intenté varias veces más, mejorando la sincronización, y luego revisé mi menú de estado. Feliz de confirmar que iba por buen camino, finalmente adopté mi forma de lobo y continué mi viaje hacia el acantilado.
Si lograba usar mi rasgo parcial en combate, pensé que eso lo impulsaría al límite para desbloquearlo. Finalmente, percibí un olor salvaje mezclado con sangre y me dirigí hacia allí, procurando mantenerme sigiloso al acercarme. Descubrí un monstruo oso luchando contra 3 lobos. Me apresuré a sujetar al oso entre los lobos y yo, y fue entonces cuando me lancé a por el cuello. Había equipado colmillos mejorados y los había reforzado con maná cuando decidí entrar en combate, con ganas de probarlo. La mandíbula de mi forma de lobo arrancó un buen trozo de carne gracias a mis colmillos doblemente potenciados y a ataque furtivo. El oso rugió de dolor e intentó alcanzarme por detrás del cuello, pero evasión me advirtió y me impulsé para alejarme mientras disparaba mi ráfaga parcial de slime. Bajo presión de combate, no salió espectacularmente, pero una gran cantidad de slime ácido logró cubrir al oso, lo que le provocó un rugido gutural mientras su carne comenzaba a derretirse. Los lobos notaron mi presencia y emitieron lo que parecieron ladridos felices, como si me estuvieran pidiendo que los ayudara a derribar al oso. Espera, porque los lobos creen que soy un lobo, gané experiencia para bloqueo de identidad. Mi perfil falso debe ser bastante bueno. Supongo que también engañó a Siltaerin. El oso, presa de una furia dolorosa, se balanceaba salvajemente, con una de sus garras destrozando a un lobo. Los 2 lobos restantes intentaron atacar sus patas traseras, pero sus colmillos carecían de la potencia suficiente. Creé un zarcillo desde mi espalda, enviándolo justo cerca de la cabeza del oso, y disparé una ráfaga de baba a quemarropa en su cara, con la esperanza de cegarlo. Su azote eliminó a los otros 2 lobos e incluso a un árbol cercano como daño colateral. Mientras tanto, creé otro zarcillo y disparé una ráfaga doble directamente a su cabeza. Con mi rasgo finalmente desbloqueado, era hora de terminar la pelea. El oso estaba cegado y se agitaba, así que me agaché sigilosamente y me lancé hacia su pata con mis colmillos listos para desgarrar. Le atravesé la pierna y esquivé un golpe gracias a evasión de nuevo. Me escabullí y ataqué su pata trasera restante desde un ángulo diferente, asestando un golpe contundente que lo envió al suelo. Ver cómo mi habilidad aumentaba me hizo darme cuenta de que quizás todos mis ataques cumplían con los requisitos mientras estaba cegado e inconsciente. Decidí rematar al oso moldeando 4 estoques mejorados con maná, y para no quedarme atrás, incluso copié la forma exacta de una espada elegante que había visto antes. Las 4 espadas atravesaron al oso, 2 de las cuales le asestaron golpes devastadores en la yugular. Al acercarme al cadáver, recibí una brutal reprimenda de disección, ya que la piel era muy valiosa y había derretido gran parte con mis indiscriminadas descargas de baba. Reclamé sus colmillos, garras y lo que pudiera salvar de la piel, y me comí el resto, incluyendo a los lobos. Quería encontrar otro oso para completar el perfil, quizás uno que satisficiera a Cazador Átice, para poder ganar otro punto de habilidad. Empecé a olfatear el aire y el suelo, con la esperanza de encontrar rastros del olor del oso, y seguí lo que supuse que era su rastro. Me preguntaba cuál sería la habilidad. Creo que últimamente he estado usando mucho esta super nariz. Ayuda directamente a descubrir y seguir pistas o senderos mientras se utiliza un sentido mejorado. La precisión, la predicción y el período de seguimiento se ajustan al nivel de habilidad. Me parece bien. Intentemos encontrar más osos, pensé, decidido. Capítulo 30. Mientras seguía el rastro del oso, me di cuenta del potencial de la habilidad rastreo. Siempre me había desviado a ciegas con la esperanza de encontrar algo y luego intentaba dirigirme hacia cualquier olor fuerte. Poder seguir rastros lo suficientemente frescos me ayudaría a encontrar directamente a la presa o a su guarida, mejorando significativamente mis habilidades de caza. El rastro finalmente me llevó a la entrada de una pequeña cueva, y el denso olor del interior me incomodó bastante. Regresé a mi forma natural de slime y me aferré al techo, usando al máximo slime adhesivo, y luego avancé sigilosamente. La cueva parecía vacía y me hizo pensar en preparar una emboscada para cuando regresaran los demás ocupantes. Arrastrarme por el techo de la cueva y cambiar de color para que coincidiera con la sombra probablemente me hizo casi indetectable, pero tuve que dejar algunos huecos transparentes para ver. Para mi decepción, visión oscura no me permitió ver a través de mi ceguera inducida por la opacidad, pero sí me permitió ver con claridad dentro de la cueva. Había muchos huesos y restos, y al fondo de la cueva había una guarida ocupada por 2 cachorros y custodiada por un oso más pequeño que el que luché. Estaba decidiendo si debía abalanzarme sobre los osos cuando oí un alboroto que resonó en la cueva. La matriarca está cazando.
Vamos a llevarnos a los bebés para entrenarlos, dijo la voz chillona. Sí. Es nuestra mejor oportunidad. Entonces nos haremos fuertes y nos vengaremos de los humanos. Respondió otra voz. Sentía curiosidad por ver el origen de las voces y los pasos que se acercaban. El oso emitía un gruñido leve y retumbante mientras se preparaba para enfrentarse a los intrusos. 5 pequeñas figuras verdes llegaron a las profundidades de la cueva, 3 armadas con lanzas y 2 con arcos. Sus cabezas eran cómicamente grandes para su tamaño, por no hablar de sus orejas. Goblins. 2 para entrenar. Solo uno para matar. ¡Qué suerte la nuestra! Dijo uno de los goblins, lo que provocó que los demás asintieran y se prepararan para el combate. El gruñido del oso se convirtió en un rugido, intentando intimidar a los goblins, pero el arquero respondió disparando una flecha. Los goblins demostraron una buena coordinación. Las lanzas se esforzaron por mantener al oso a una distancia segura mientras los arqueros disparaban flecha tras flecha. Me pregunto si debería derrotar a los goblins, a los osos o a ambos. Los goblins pueden hablar, así que tal vez podría comunicarme con ellos. Pero quiero su perfil, y necesitaría que hablara, ya que no puedo usar correctamente mi forma de elfo. El oso asestó un golpe sólido que astilló una de las lanzas del duende y lo envió volando hacia la pared de la cueva. ¡Zitz! Gritó uno de los arqueros y corrió a su lado. Me acerqué sigilosamente a la arquera que quedaba y comencé a bajar zarcillos. Estaba demasiado distraída con la pelea como para notar la inminente fatalidad. 4 zarcillos la agarraron, uno le tapó la boca y los otros la arrastraron hacia el techo, hacia la masa viscosa. Los goblins no se dieron cuenta de mi asesinato y solo reaccionaron cuando notaron que no llegaban más flechas. Tarz. ¿Por qué no disparas? Chilló uno de los goblins con lanza cuando el oso le arrancó la cabeza de un mordisco a un compañero desafortunado. El oso estaba gravemente herido, pero aguantaba el dolor. Me movía sobre él para reclamarlo, y con suerte, el cadáver del duende completaría mi perfil. Darth, zorra. ¿Nos abandonas? Gritaba el goblin con lanza. Olvídense de Darth. El oso está casi muerto. Lo mataremos. Gritó el arquero restante, tensando su arco. Fue entonces cuando aparecí, con 4 zarcillos que estallaban con estoques infundidos con maná, todos atravesando la cabeza del oso. Los 2 goblins restantes chillaron de sorpresa mientras yo me abalanzaba sobre ambos cadáveres, extrayendo una gran cantidad de baba que los envolvió y puso una distancia considerable entre mi núcleo y los goblins. Me alegré de que disección no me indicara que ninguna parte del goblin era valiosa, pero descarté mentalmente su equipo. Esta vez podría reclamar un pelaje de oso mucho más intacto, sin las heridas de lanza y flecha. ¿Qué es esa criatura? Se está comiendo osos y corks. Gritó el arquero. Lo matamos. Mientras se alimenta, es vulnerable. Respondió el otro goblin, agarrando con fuerza su lanza. Me dispararon flechas mientras el otro goblin cargaba con fuerza. Quizás fue exceso de confianza, pero me aseguré de que mi ácido no corroyera su equipo. Algunas flechas apenas lograron penetrar la membrana de mi slime y luego flotaron sin causar daño. Cuando la lanza la penetró, la agarré con fuerza, lo que provocó que el goblin cayera de espaldas al intentar retirarla sin éxito. Podría mostrarte compasión, pero fuiste tú quien quiso matarme. Así que gracias por la comida y la experiencia gratis, bromeé mentalmente, lancé tentáculos y arrastré al goblin, que pataleaba y gritaba, hacia mi masa de baba. Dios mío. ¿Qué es esta monstruosidad? Exclamó el arquero horrorizado, soltando el arco e intentando agarrar y arrastrar a su amigo. Ignoré casi por completo al arquero hasta que terminé de comer, y ya no me disparaba, simplemente intentaba escapar con el goblin herido. Después de comer y cosechar, deposité todo rápidamente y activé mi mimetismo de cambio de forma para probar mi nueva forma de goblin. El arquero volvió a chillar, intentando escaparse de su cráneo. Darth. ¿Eres tú? Preguntó el duende con la voz temblorosa de miedo. Examiné mi nueva forma y apreté repetidamente mis nuevas manos. Eran más grandes de lo que esperaba para unas extremidades tan cortas, y pensé que quizá había vuelto a equivocarme con las proporciones, pero mi mimetismo de cambio de forma me confirmó que era correcto. Moví los dedos de los pies y flexioné un poco las extremidades, explorando este cuerpo extraño y pequeño. Esta era mi primera forma humanoide completa. Darth, ¿por qué no hablas? Habla, por favor. Gimió el arquero. Supuse que Tarz era el nombre del otro arquero que me había comido en silencio.
Abrí la boca para responder y salió un gorgoteo. La cerré con el ceño fruncido y lo intenté de nuevo. Cada intento parecía estar más cerca de hablar. Finalmente logré decir, seguí intentándolo. ¿Sí? El arquero respondió con voz temblorosa y parecía paralizado por la ansiedad. Hice gárgaras en la garganta y tosí un gran trozo de baba en mis manos, que luego se disolvió en mi piel. Concentré un poco de maná en la garganta, con la esperanza de fortalecerla, y luego intenté hablar de nuevo. No soy Tarth, respondí finalmente, sintiendo cierto orgullo por mi primera frase pronunciada. ¿Quién eres? ¿Por qué te pareces a ella? Preguntó el duende como si no pudiera creer lo que veía. Me pusieron Sil como nombre. Me parezco a Tarth porque fue el primer duende que comí. El duende chilló. Intenté hacerle señas para que se calmara, pero empezó a sollozar. Mira, lo siento, pero llegué primero a esta cueva y no estaba seguro de si eras amigo o enemigo. Eres la primera criatura con la que pude hablar. Intenté sonar tranquilizador, y los lloriqueos de los goblins se suavizaron un poco. ¿Nos comerás a mí y a Fitz ahora? Era una pregunta válida. Podría matarlo sin esfuerzo por experiencia y masa de Slime, pero por fin estaba hablando con alguien y aún tenía muchas preguntas. No. Si no me atacas, te dejaré vivir. El otro goblin me atacó con una lanza, respondí. No, no, no. No atacaré. Movió la cabeza con tanta fuerza que pensé que se le iba a salir del cuello. Bien. Incluso puedes llevarte a esos osefnos. Una disculpa por Tarth, dije con una sonrisa y señalé a los dos osefnos al fondo de la cueva. ¿De verdad, gran misericordioso? Mi tribu te lo agradece, dijo, se levantó e hizo una reverencia. Esperamos usarlo contra los humanos. Lo entiendo, yo mismo no soy precisamente fan de los humanos. Me estremecí, pensando en el mago que mató al Slime verde y en el chico con su cubo, mientras que él parecía casi aliviado de mi opinión sobre los humanos. Y, por favor, no me llames así. No soy nadie importante, tengo un nombre. Disculpa si te ofendo. Se disculpó frenéticamente mientras inclinaba la cabeza. Pareció notar algo al observarme, luego tosió y miró a su alrededor con torpeza. Merc, Tarth, ¿tienes ropa? Preguntó, desviando la mirada. Me molestó que volviera a olvidar mi nombre, pero su reacción me confundió hasta que me miré de nuevo. Era una goblin desnuda. Busqué en mi interior y saqué los 3 conjuntos de equipo que les había quitado a los goblins. Busqué entre el montón los que llevaba Tarth y comencé a ponérmelos lentamente. Una vez vestida, pareció más tranquilo. Lo siento, nunca antes había tenido que usar ropa. Además, me llamo Sil, no Tarth, y aún así necesito tu nombre. Ah. Sí, Sil. Lo siento. Se disculpó de nuevo con miedo. Me llamo Garth. Bueno, Garth, creo que deberíamos agarrar a esos cachorros y salir de aquí antes de que regrese la matriarca. Garth asintió frenéticamente con la cabeza y luego miró hacia su compañero. Sil, debo cargar a Fitz. ¿Puedes cargar cachorros? Asentí y saqué 2 zarcillos de mi espalda, lo que hizo que Garth se estremeciera. Luego, cada zarcillo envolvió a un cachorro, dejando solo la cabeza al descubierto. Los cachorros gruñían y maullaban, pero no pudieron resistirse. Necesitaría usar refuerzo de maná en mis piernas de goblin para caminar así. Revisé rápidamente mi perfil de goblin buscando soluciones rápidas para imitar y encontré a una vieja amiga. Fuerza mejorada. Tenía una sonrisa tonta en mi cara de goblin cuando la activé con mimetismo de cambio de forma, lo que hizo que Garth me mirara con una mezcla de preocupación y confusión. Dirige el camino, Garth. Fin del capítulo 30.